Un estadio vibrando en la oscuridad. 50.000 almas gimiendo cada palabra de Simplemente Amigos. En el centro del escenario ella, Ana Gabriel. Los ojos apretados. Su voz áspera rasgada sonando como una herida abierta sangrando en vivo. El público llora. Creen que es solo una balada perfecta, pero ignoran una verdad desgarradora. Esa canción no es una obra de ficción, es un grito de auxilio. Es la confesión camuflada de una mujer obligada a sepultar su amor más profundo en la oscuridad total. ¿Cómo puede la mujer que le enseñó a todo un continente a amar con furia, vivir encerrada en una prisión de silencio prohibida para siempre, de pronunciar el nombre de su gran amor bajo la luz del sol, Guamuchil, Sinaloa? Polvo sol implacable y el peso asfixiante de la normalidad. Aquí no hay alfombras rojas ni reflectores. Aquí Inés María Guadalupe Araujo Young lleva en sus venas una inusual gerencia china, una mezcla que desde el primer respiro la marca como forastera en su propia tierra. Pero la verdadera rareza no habita en su rostro, está escondida en su garganta. En el México tradicionalista, la industria del entretenimiento exige mujeres dóciles, voces dulces cristalinas angelicales, pájaros en jaulas de oro cantando al compás del machismo. María Guadalupe, sin embargo, emite un sonido que perturba. Su voz raspa, es ronca, salvaje, desgarra el aire, carga con un luto anticipado una melancolía profunda y oscura que asusta a los adultos. Es el rugido de un alma que parece conocer la tragedia antes de haberla vivido. El análisis del comportamiento humano define esta etapa como el origen del aislamiento voluntario. Cuando un individuo percibe que su esencia desafía las estrictas normas morales de su entorno, no se revela, se esconde. El México rural de aquellas décadas no celebra lo diferente. Lo juzga, lo señala, y si te descuidas, lo destruye. La joven lo entiende de inmediato. Para proteger su talento y sobre todo para blindar unos deseos y secretos que comienzan a latir en su interior con demasiada fuerza, inicia una construcción psicológica masiva, levanta un muro de contención emocional infranqueable, una armadura de hielo. No imaginen a la típica niña prodigio sedienta de atención. Visualicen a una figura solitaria, sentada en la penumbra de una habitación negándose a encender la luz, cantando hacia la pared, tragándose sus propias emociones, ensayando para un mundo que anhela conquistar pero al que le tiene un terror absoluto. Esta es la incubadora de su genio. La tensión constante entre el deseo abrumador de ser escuchada y la necesidad vital de permanecer oculta. Finalmente, María Guadalupe toma una decisión radical. Se arranca el nombre de pila. Adopta el seudónimo, que la hará inmortal, Ana Gabriel. Pero cuidado, este cambio no es un simple truco de marketing de las disqueras. Es la creación de un avatar psicológico. Un escudo perfecto. Construye un personaje andrógino fuerte y misterioso, diseñado para enfrentar a los lobos de la industria musical. Mientras tanto, la verdadera mujer frágil y diferente permanece a salvo encerrada bajo llave en el sótano de su propia mente. ¿Cómo sobrevives cuando tu mayor talento te obliga a gritar tus emociones al viento? Pero la sociedad te exige que tu verdadero yo muera en el más absoluto silencio. Los años 80 y 90 presencian un fenómeno inexplicable. El ascenso de Ana Gabriel no es gradual, es una explosión volcánica. Aquella joven forastera que cantaba hacia la pared en Sinaloa, ahora paraliza continentes enteros. Hablemos de números fríos, porque las leyendas también se construyen con matemáticas. Más de 40 millones de discos vendidos alrededor del planeta. Discos de diamante, platino y oro que tapizan de piso a techo las oficinas corporativas. Galardones que se apilan por decenas, premios Billboard, Lo Nuestro, Grammys. Gaviotas arrancadas de las manos de un público extasiado al borde del colapso en el mítico anfiteatro de Viña del Mar. Noches consecutivas e interminables desatando la histeria en un auditorio nacional siempre abarrotado. La prensa y el público se rinden a sus pies. La bautizan con reverencia como la Luna de América, y lo logra rompiendo absolutamente todas las reglas del juego. No encaja en el molde de la diva pop prefabricada. Su presencia es magnética, imponente. Sube al escenario enfundada en sobrios trajes sastres con el cabello suelto oscuro y la mirada fiera. Un estilo andrógino que desafía los cánones de la época. Cuando empuña, el micrófono cierra los ojos y suelta. Ese primer rugido áspero ejerce un poder absoluto.
Ejerce el control total sobre el ritmo cardíaco de 50.000 extraños. Es la cima del mundo, el triunfo absoluto del talento sobre el prejuicio. Pero adentrémonos en la psicología de este éxito arrollador. Aquí comienza a tejerse una trampa letal, una paradoja perversa, porque mientras más brillante y deslumbrante es el reflector de la fama que la ilumina, más espesa, negra y asfixiante es la sombra que se proyecta a sus espaldas. El negocio de la música es rapaz. No tiene sentimientos. Los ejecutivos descubren rápidamente que la verdadera mina de oro de Ana Gabriel no es solo su voz, es su sufrimiento. El público no compra simples canciones, compra sus heridas abiertas. Anhelan baladas de amores ocultos, suplican letras sobre pasiones prohibidas y destinos crueles, y ella obedece. Se los entrega todo. Cada concierto se convierte en un ritual macabro de inmolación. Noche tras noche, frente a mares de personas, rasga sus propias cicatrices en vivo. Deja que su sangre emocional corra libremente por las tablas del escenario. La industria factura millones de dólares comercializando su agonía, empaquetándola meticulosamente en discos de venta masiva. La ironía es brutal. Un thriller psicológico perfecto. La coronan como la diosa indiscutible del romanticismo, pero le entregan la corona dentro de una celda de aislamiento. Es dueña de la adoración de un hemisferio entero, pero no tiene soberanía sobre su propia libertad emocional. El sistema corporativo le permite e incluso le exige cantar a gritos sobre amores clandestinos, pero con una condición inquebrantable escrita con tinta invisible en sus contratos: nunca, bajo ninguna circunstancia, atreverse a ponerle un rostro real a ese amor frente a los flashes de los paparazzi. ¿Qué clase de triunfo es aquel donde el mundo te paga millones por escuchar tu dolor, pero te amenaza con la destrucción total si te atreves a revelar por quién estás sangrando? Los pasillos del mundo del espectáculo en los años 80 y 90 no eran escenarios de glamour. Eran laberintos saturados de murmullos venenosos, y sobre Ana Gabriel las sombras conspiraban en voz baja, acechando cada uno de sus movimientos. Rebobinemos las cintas magnéticas de la época. Detengan la imagen en los programas nocturnos de mayor audiencia. El set está iluminado, las cámaras graban en vivo para millones de espectadores. De un lado, la imponente cantante. Del otro, la reina indiscutible de la televisión mexicana, Verónica Castro. Observen la escena con frialdad forense sin escuchar el audio. Miren la electricidad estática que satura el aire entre ambas. Hay miradas prolongadas que cruzan peligrosamente la frontera de la simple cordialidad. Sonrisas nerviosas que delatan vulnerabilidad. Roce de manos que dudan una fracción de segundo de más antes de soltarse. En la superficie, es una entrevista rutinaria entre dos superestrellas, pero en el subtexto, el lenguaje no verbal grita una historia subterránea y palpitante. Fuertes rumores de la época y tabloides sensacionalistas sugerían con insistencia la existencia de un amor clandestino, un romance profundo presuntamente sofocado de manera brutal por la asfixiante moralidad de la sociedad conservadora de aquel entonces. En el México de finales del siglo XX, una relación íntima entre dos de las mujeres más mediáticas del país no era un simple chisme. Era percibido como un atentado contra las buenas costumbres. Era una bomba atómica que amenazaba con incinerar sus lucrativos imperios. Y entonces, como un acto de rebeldía encriptado en partituras, nace el himno definitivo. Simplemente, amigos. Presten atención a las estrofas no con los oídos de un fanático enamorado, sino con la lente aguda de un investigador. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que somos tanto, y que no aceptan nuestro amor. Analicen esa anatomía lírica. Eso no es simple poesía romántica nacida de la imaginación. Es el testimonio desgarrador de un prisionero. Es el expediente sonoro de una relación acorralada. Es posible que la balada más exitosa de la década no fuera una obra musical, sino una condena perpetua dictada sobre sí misma. Una confesión de culpa disfrazada de éxito pop sobre un sentimiento que el mundo exterior consideraba inaceptable. Fuera de los escenarios blindados, el acoso de la prensa era despiadado. Los reporteros lanzaban preguntas como cuchillos intentando diseccionar el enigma de su intimidad. Pero Ana Gabriel jamás se dio un milímetro. Frente a las lentes de las cámaras, su cuerpo se tensaba. Sus respuestas operaban como escudos de titanio. La sonrisa, antes libre en el escenario, se volvía gélida, un candado forjado para proteger su vulnerabilidad.
Negaba categóricamente cada insinuación, construyendo un castillo de hermetismo inexpugnable. Mientras 50.000 voces coreaban su verdad más dolorosa a todo pulmón en los estadios, ella, la arquitecta de esa obra maestra del dolor, debía tragarse el nombre de su amor bajo la opresiva y fría luz de los flashes. ¿Qué ocurre con la mente de un ser humano cuando tiene el poder absoluto de paralizar al mundo con su voz, pero está condenada a mentirle a ese mismo mundo cada vez que le preguntan quién duerme en su cama? El tiempo es un juez implacable que no perdona los secretos. Y en las entrañas del espectáculo, los amores clandestinos rara vez sobreviven al asedio de la paranoia. El vínculo presuntamente sostenido durante años con hilos de cristal se rompe. La relación misteriosa colapsa. El silencio devora lo que quedaba de la pasión. Deténganse a examinar la anatomía psicológica de este infierno. La psiquiatría forense lo clasifica como duelo desautorizado. Es posiblemente la tortura mental más cruenta a la que puede someterse un ser humano. Pierdes al amor de tu vida. Te arrancan el sistema nervioso del pecho. Pero no tienes permiso legal ni social para llorar en público. No puedes caminar de luto por la calle. No puedes buscar el consuelo de la gente porque, según las estrictas reglas de su imperio corporativo, esa relación oficialmente jamás existió. Detrás de las puertas cerradas de su vestidor, la escena debió ser aterradora. Imaginen el cuadro. Faltan 3 minutos para salir a cantar. Afuera, un estadio con 50.000 personas ruge de impaciencia aplastando el concreto con los pies. Adentro, el silencio es denso, sepulcral. Una mujer solitaria se mira al espejo rodeada de asistentes mudos. Las maquillistas aplican capas de polvo para cubrir las ojeras de una devastación absoluta. Tiene que tragarse el llanto. Tiene que soldar las grietas de su máscara, ponerse el traje oscuro, empuñar el micrófono y caminar directamente hacia la luz cegadora de los reflectores. Es un funeral clandestino, una procesión de luto que ella oficiaba sola noche tras noche, mientras el mundo entero aplaudía su dolor. Pero el cerebro humano no está diseñado para soportar una represión emocional de tal magnitud sin cobrar un peaje biológico. Esa hemorragia interna inevitablemente comenzó a intoxicar la superficie. El escenario dejó de ser su templo de catarsis. Se transformó en una cámara de tortura perfectamente iluminada. La industria y los fanáticos insaciables en su necesidad de romanticismo trágico le exigían seguir cantando los éxitos de siempre. Pero para la Luna de América, interpretar simplemente Amigos o Quién como tú ya no era un acto artístico. Era una automutilación en tiempo real. Piénsenlo con frialdad. Cada vez que sonaban los primeros acordes, la obligaban a tomar un bisturí oxidado y pasarlo lentamente sobre una herida quirúrgica que ella misma tenía prohibido dejar sanar. Pocos saben que el costo de este sacrificio es visible si se observan las grabaciones con la atención adecuada. El fantasma del agotamiento crónico se instaló en sus pupilas. Empezaron a registrarse momentos de quiebre perturbadores, conciertos donde la voz rasgada se rompía de una forma demasiado real, demasiado humana. Silencios prolongados y aterradores entre canciones donde Ana se quedaba inmóvil mirando hacia un abismo que solo ella podía ver. Hubo episodios donde la tensión explotaba. Arranques de furia contra fanáticos, indiscretos regaños al personal técnico, confrontaciones amargas con la prensa sensacionalista. Los medios lo etiquetaron superficialmente como soberbia de diva. ¡Qué diagnóstico tan ciego y mediocre! No era la arrogancia de una estrella. Era el crujido violento de un sistema nervioso al borde del colapso total. Era el precio de sostener sobre sus hombros una mentira titánica durante más de 3 décadas. La deidad de la balada latina había sido devorada por su propio legado. Se había convertido en una rehén de máximo nivel encarcelada dentro de la banda sonora de su propia destrucción. ¿Cuántas noches puedes cantar la misma letra que te destroza el alma antes de que el personaje que inventaste para protegerte termine por asesinar a la mujer real que llevas dentro? La confesión final de Ana Gabriel nunca se imprimió en la portada de una revista de espectáculos. No convocó a una conferencia de prensa en horario estelar para limpiar su nombre, ni emitió un comunicado oficial buscando la redención pública. La verdadera confesión de la Luna de América está escrita con una precisión escalofriante en las cicatrices de su propio silencio de 40 años. Durante décadas, el tribunal implacable de la opinión pública la juzgó con una miopía aterradora. Sus detractores la acusaron de cobardía, de vivir una doble moral asfixiante, de ocultar su verdadera identidad simplemente para proteger sus cuentas bancarias.
Pero la psicología conductual y el análisis histórico de la industria nos exigen mirar mucho más allá del juicio moral barato. Viajemos al núcleo de la industria musical latina en las décadas de los 80 y 90. Un ecosistema tóxico dominado por un machismo institucionalizado, un conservadurismo extremo y el repudio absoluto a la diversidad. En aquel infierno corporativo, salir del closet no era un acto de valentía inspirador como lo es hoy. Era un suicidio profesional inmediato. Era firmar tu propia orden de ejecución artística. Las disqueras triturarían sus contratos. La radio silenciaría su voz de la noche a la mañana. El mismo público que lloraba abrazado a sus letras le habría dado la espalda con total repudio. Su hermetismo brutal no fue cobardía. Fue estrictamente hablando un mecanismo de supervivencia en estado puro. Ella comprendió rápidamente la macabra matemática del mundo del espectáculo. Si quería que su voz trascendiera, si necesitaba desesperadamente seguir conectada al alma de millones, el impuesto a pagar era su propia libertad civil. Pocos logran entender que detrás de las pesadas puertas cerradas de su fortaleza, su silencio fue en realidad un acto de amor supremo, un sacrificio dantesco. Renunció a su derecho humano más básico, amar bajo la luz del sol. Decidió tragarse la llave de su propia jaula para proteger celosamente dos cosas sagradas. Primero, su música, la única válvula de escape que evitaba que su mente colapsara. Y segundo, a la persona que amaba. Blindó su relación contra la jauría hambrienta de los medios sensacionalistas y contra la crueldad de una sociedad que las habría despedazado vivas. Y aquí resolvemos el oscuro enigma que planteamos al inicio de este doloroso viaje. ¿Por qué la mujer más pasional de la música aceptó vivir en una celda de aislamiento? Porque en un mundo que castiga implacablemente la verdad, el sacrificio máximo de un artista es dejarse crucificar en la oscuridad para que su arte pueda sobrevivir en la luz. Ana Gabriel aceptó ser un fantasma en su propia vida amorosa. Aceptó la condena de sangrar sola en cada escenario. Aceptó el silencio perpetuo, todo, absolutamente todo, a cambio del simple derecho a seguir cantando. Hoy el tiempo finalmente ha comenzado a saldar sus deudas más antiguas. Recientemente, en el otoño de su vida y alejada del frenesí de los tabloides, Ana Gabriel rompió su histórico aislamiento con un anuncio que paralizó a muchos. Se ha casado en secreto. Ha encontrado por fin un remanso de paz. Un amor sereno que ya no necesita pedir permiso para existir, refugiado en la intimidad legal que durante décadas la industria le negó. Pero el peso de su historia no se borra mágicamente con un anillo. La vida entera de la Luna de América es la prueba clínica real y devastadora del verdadero precio del éxito. Su biografía nos restriega en la cara que la maquinaria del entretenimiento es un monstruo insaciable, una bestia corporativa capaz de exprimir el sufrimiento humano más puro hasta embotellarlo en discos de platino. La ironía final es tan hermosa como escalofriante. La mujer que fue obligada a sepultar su pasión en la sombra más oscura fue exactamente la misma que iluminó las noches rotas de todo un continente. La próxima vez que te encuentres entre una multitud y la radio dispare los primeros acordes de Simplemente Amigos, detente un segundo. Guarda silencio. Porque no estás coreando una simple balada romántica. Estás profanando un diario íntimo. Estás cantando el secreto más doloroso, trágico y desgarrador de la historia musical. Al final de la noche, vale la pena alcanzar la cima del mundo si tienes que llegar allí completamente solo y en silencio.